Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en nuestra tarde del sábado. Vamos a comenzar con este tema. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra y profundizando en, en nuestro nuevo pacto, en ese pacto que nuestro Señor Jesús nos ha dado y que pues finalmente Él es en sí mismo un mejor pacto. Vamos a tomar este tema de lo que son las voces de la incredulidad, ¿sí? Una de las cosas más difíciles de comprender es esa batalla que libra nuestra mente y tiene que ver con esas voces de incredulidad que tenemos que aprender a discernir, a diferenciar en nuestro diario caminar frente a las circunstancias que día a día vamos teniendo, ¿no? Vamos a Segunda de Reyes 7. Segunda de Reyes 7 dice así. Eliseo le respondió, 7, esto vendría siendo sí, 7:1. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Dice el Señor, mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Resulta que esto es el contexto de lo que está pasando aquí en Segunda de Reyes, tiene que ver con Samaria. En ese momento estaba siendo sitiada y el problema grande que había allí es que ya no había ni qué comer y los precios se habían pues ido a los cielos completamente. Estaba muy alto el precio de las cosas porque no había manera de conseguir alimentos. Entonces, ya llegó el momento en el que Dios actúa y a través del profeta, el Señor le dice al rey, pues que mañana a esa misma hora iban a estar los precios nuevamente por lo bajo. Versículo 2, el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios. Cuando escuchó esto, ese funcionario dijo, eso sería imposible. Aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de esto. Esa es la historia de siempre. Vamos a encontrar que las sutilezas que utiliza el maligno para empezar a generar insinuaciones y desvirtuar la palabra de Dios o desvirtuar el mensaje que Dios trae o tratar de hacernos dudar de la palabra de Dios. Cada vez que llega la palabra de Dios, siempre van a aparecer estas voces de incredulidad. Cuando vamos a Génesis 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, miren, siempre esas son las sutilezas, con que Dios dijo, ¿cómo así? No, pero eso no puede ser, no, es imposible. ¿Será que Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Quién sabe? Siempre ante un mensaje, ante una palabra, ante una promesa, ante algo que Dios te diga, normalmente van a aparecer las voces. Y en este caso, la duda aparece directamente, así abiertamente, contrariamente, de parte del funcionario del rey. Entraron los cuestionamientos como cuando Jesús está en el desierto, ¿verdad? Y también inmediatamente viene el enemigo a poner en duda e incluso con la misma palabra torciéndola a generar inquietud, a generar duda, a poner lo que él sabe. Él sabe que si nosotros nos paramos firmes, si nosotros nos quedamos en la palabra,
entonces vamos a vencer. Y lo que Él siempre va a estar batallando en nuestra mente es sacarnos de la palabra, buscar que nosotros no confiemos en ella. Va a estar intentando, dentro de lo posible, siempre poner en duda lo fundamental, la palabra de Dios. Siempre va a querer hacer ver a Dios y su palabra como algo efímero, como algo pasajero, como algo que no puede ser. Sigamos con la lectura entonces. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Sucedió que habían 4 hombres con lepra. Esos hombres con lepra son aquellos hombres que se les está cayendo prácticamente la carne. Acuérdense que ellos tenían que envolverse como una momia, tenían que envolverse para que las pieles no se les fueran a descarnar. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entreguémonos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual habríamos muerto. Imagínense la esperanza con la que estaban hablando ya estos 4 hombres leprosos que estaban también de por sí con esa enfermedad tan cruel, tan difícil, tan complicada, y pues estaban buscando, bueno, y casi que estaban diciendo, busquemos dónde morir, si aquí o allá. Así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino. Sacaron plata, oro y ropa, y escondieron todo. Finalmente, se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Israel, en ese momento, pues llegan estos hombres, imagínense, en semejante hambre que tenía la ciudad, y llegan estos hombres a contar esta situación. Y mire la reacción del rey. El rey se levantó de su cama a la mitad de la medianoche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Nuevamente, a pesar que ya había habido una palabra de Dios diciendo que lo que iba a ocurrir al siguiente día era que las cosas iban a estar bien, llegan las voces del miedo, que también son voces de la incredulidad, son amigas, y empiezan: no, eso quién sabe, no, eso de pronto lo que pasa es que, no, eso fue que, mejor dicho, ¿sí ve? Mejor dicho, esta gente lo que es muy astuta. Versículo 13. Entonces uno de los oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra y de guerra con caballos, y el rey envió espías para que averiguaran lo que le había sucedido al ejército arameo.
Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos, cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces, la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, y se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Pero, imagínense lo que pasó. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió. A este funcionario lo terminó matando la incredulidad. Así que todo lo sucedido sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costará una sola pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos empieza a mostrar? Que la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios nos ha dicho, se va a cumplir no conforme a las circunstancias, sino por encima de ellas. No es conforme a las circunstancias, sino que incluso va a estar por encima de las circunstancias. Esa es una de las enseñanzas que Dios nos quiere enseñar. Esa es una de las enseñanzas que Dios desea que nuestro corazón esté firme, que no son las circunstancias, sino su palabra, su promesa, que Dios sí es un Dios de palabra, su palabra sí vale. 19. El funcionario del rey había respondido: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios se habría dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de esto. Así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Se cumplió. El funcionario pudo ver todo lo que estaba ocurriendo, pero no pudo probar, no pudo disfrutar, no pudo, porque la incredulidad nunca va a poder disfrutar las verdades de Dios, porque la incredulidad nunca va a alcanzar las bendiciones de Dios, porque la incredulidad nunca va a poder disfrutar de las bendiciones que ampliamente Dios quiere dar. Entonces, esa es una, incluso esta es una de las enseñanzas que Dios nos regala a través de esta historia para que podamos identificar y tipificar incluso lo que la incredulidad pues nos puede llevar a hacer perder. En Levítico 26, mire lo que dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que al sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Eso fue lo que cumplió Dios. Esa promesa en Levítico se la cumplió Dios acá a los israelitas. Una promesa en donde 4 leprosos, 4 hombres enfermos, Dios los usa para que en su caminar los hombres del ejército enemigo terminaran escuchando estruendos de ejércitos, estruendos de caballos, estruendos, y salen corriendo llenos de pánico porque venían 4 leprosos, como, mejor dicho, el ejército de los leprosos, y terminan tristemente huyendo, perseguidos por la nada, perseguidos solamente por esa imaginación, eso que Dios permitió que ellos escucharan, cuando en realidad no era así. Pero eso es increíble, porque así como ese funcionario lo que decía: ¿qué va a ser posible si estamos sitiados? ¿Cómo va a ser posible que esto pase? Es tal cual como siempre ocurre.
Cuando están las circunstancias, cuando están los eventos, cuando está el síntoma, cuando está la dificultad, cuando aparece la factura, cuando aparece la circunstancia que te está diciendo, mira, esto está igual, esto está igual, esto está igual, esto está igual, incluso esto está peor. Lo que Dios te está diciendo es, mantente en mi palabra, mantente en mi palabra. Yo ya dije que soy tu bendición, yo ya dije que soy tu provisión, yo ya dije que soy el que te sana, que yo ya dije que soy, y yo soy el que te cuide, yo soy el que te guarde, yo soy el que te bendigo. Y entonces, cuando el Señor nos enfatiza en que creamos en su palabra, cuando realmente podemos descansar y poner nuestra mirada y nuestro corazón y enfocarnos en su palabra, nuestro corazón va a fortalecerse y aunque las circunstancias sigan igual, aunque las circunstancias aparentemente estén allí, tu corazón va a estar tranquilo y es la manera como vas a poder alcanzar la promesa. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tengo en el corazón? Pues eso es lo que voy a terminar denunciando a través de mis labios, ¿verdad? Si creo o si no creo. No, ¿qué tal? No, ni que Dios, no, mejor dicho, es que ni abriendo Dios los cielos, ¿cómo le ocurre? Eso fue lo que creyó, eso es lo que tenía en su corazón el funcionario del rey. Esa es la incredulidad. La incredulidad siempre va a estar apareciendo cuando hay una promesa, cuando hay una palabra de Dios. Veamos que David, cuando vamos a Samuel 17, que también lo vimos las dos veces pasadas o la vez pasada, miremos en Samuel 17, 23 al 26, cómo dice. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar ya sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelíes lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará a una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá aquel hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, en pocas palabras, ahí David le dice, bueno, hagan contabilidad. Sí, al fin de cuentas, al final de todas las cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Si miramos, mientras que David tenía su enfoque en Dios, en lo que Dios decía, ¿quién era Goliat? Tú te puedes ver cómo los ejércitos del Dios viviente salían huyendo espantados porque su enfoque era clarísimo. ¿Ya vieron al gigante? ¿Ya vieron lo grande del problema? ¿Se dan cuenta de lo fuerte del problema? ¿Ven la experticia del problema? Miren cómo es el problema. Y esa es la forma en que Satanás logra desenfocar, cómo logra distraer, cómo logra llamar nuestra atención hacia el problema. Cada vez que uno como creyente se enfoca en el problema, en analizar el problema, en ver el problema, en agrandar el problema o en hablar del problema de lo grande que es, lo único que hace es desenfocarse de la palabra de Dios. Lo único que está haciendo es desenfocarse de la fe en la escritura, de la fe en las verdades que ya el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí de su nuevo pacto, por ejemplo. ¿Sí? Recordemos que dependiendo de lo que hay en el corazón, dependiendo de esas creencias, pues también van a aparecer las voces. Si, por ejemplo, en medio de la prueba, tú estás
estás debiendo un dinero o estás con unas necesidades de facturar y de repeso se enferma un hijo o aparece un daño de nevera o un daño de lavadora o se presenta un gasto extra, inmediatamente la persona, dependiendo de en lo que está, dependiendo de la prueba, por ejemplo, si su prueba es de falta de amor, de sentir que Dios no le ama, pues lo primero que va a decir es, ¿sí ve? Ah, es que como Dios no me ama tanto. No, pues es que sí. Si, por ejemplo, otra persona está necesitando aprender a soltar la autocondenación de creer que sus pecados pasados no han sido cubiertos, entonces va a decir, sí, ve, eso es porque Dios todavía no me ha perdonado mis pecados. Si, por ejemplo, alguien siente que en su corazón todavía le falta liberarse de esos resentimientos, porque acuérdese que en todas las familias hay unos dramas que se repiten. Por ejemplo, el drama de la envidia, porque nuestros padres desafortunadamente a veces hicieron preferencias y los hijos pueden sentir esas preferencias, pero en vez de sanar su corazón, un, un, un creyente que está pasando por una situación difícil, lo primero que puede decir es, no, claro, como a otros Dios sí ayuda, yo como no estoy dentro de los favoritos de Dios. Es la misma situación cuando le dicen a uno, ay, venga, ore por mí, que es que Dios lo escucha a usted más que a mí. Créame que eso ya indica que hay una herida de envidia o de rivalidad entre hermanos que tú no has podido sanar, que tú todavía estás creyendo que Dios tiene también preferidos. Entonces, todo ese tipo de heridas, Dios las quiere liberar y por eso cuando aparecen las pruebas del corazón, habla la boca. Lo que hay en el fondo, todas esas cosas que empiezan a aparecer, que van en contra de lo que es el verdadero amor de Dios, empiezan a surgir y entra la duda, entra la inquietud y allí es que Satanás en tu mente y en tu corazón empieza a echar material y tú empiezas a rumiar una cantidad de mentiras y de engaños que te desenfocan del verdadero amor de Dios hacia tu vida, que te desenfocan de la palabra de verdad que Dios trae a tu vida, que te desenfoca de las promesas de bendición que Dios tiene para tu vida. Y entonces, en vez de esperar en Él confiadamente, empiezas a desesperarte, empiezas a angustiarte, te llenas de tristeza, entras en la depresión, entras en la angustia, entras en el lloro, entras en el llanto, entras en la desilusión, entras en el desánimo y de ahí para allá ya lo que hace es que tu fe flaquea y entonces como Pedro empiezas a hundirte. Mientras que David, cuando vamos viendo, él se mantuvo leyendo las circunstancias. Claro que sí, pero si tú ves, él interpreta las circunstancias a la luz de la escritura. Cualquier despistado pensaría, no, es que David, como Goliat estaba diciendo bobadas y estaba ofendiendo, pues David también le dijo incircunciso. Usted que es un incircunciso, a ver, este incircunciso, ¿quién lo mandó? ¿Quién le dio permiso de desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y cualquiera diría, uy, ese David picándoselas de... No, ¿sabe qué estaba pasando? Que David estaba leyendo a Goliat como lo que era en relación a la palabra. Y él era un hombre, Goliat, era un hombre pagano, era un hombre incircunciso, era un hombre que no era del pueblo, era un hombre que no tendría por qué levantarse en contra de el ejército del Dios viviente. Pero los mismos del ejército del Dios viviente no se veían como ejército del Dios viviente, se veían cayendo en la trampa de ver el problema, analizar el problema, engrandecer el problema, mejor dicho, es ser expertos en el problema y además compararse con sus habilidades, con sus capacidades y simplemente cuando usted se compara frente a una necesidad, cuando usted se compara frente a la deuda, frente a la factura, frente a su situación de escasez, pues usted se va a ver incapaz, usted se va a ver pequeño, usted se va a ver inútil, usted se va a ver que no tiene salida. Pero ¿qué fue lo que hizo David?
David sí se comparó, pero se comparó en relación a lo que Dios decía también de lo que él era y de lo que era el pueblo. Así que por eso David se atreve a desafiar a Goliat, porque él no se está comparando en sus fuerzas, se está comparándose, pero en relación a lo que Dios también dice de él y en relación a lo que Dios dice del enemigo. Y cuando él hace la comparación, él dice, yo voy ganado, yo voy, pero restiado. Así que David puede entonces mantenerse firme frente al problema, puede mantenerse tranquilo frente al problema, puede mantenerse en fe frente al problema. Veamos dos historias más que nos muestran otra de las situaciones que Dios nos manda o que nos está mostrando de cómo poder mantenernos en su palabra para que las bendiciones que Él ya tiene, porque mira, en este momento yo te podría decir, no sé qué situaciones específicas estés viviendo, pero lo que sí sé es que frente a la escasez que estás viviendo, frente a la dificultad que estás viviendo, frente al problema que estás viviendo, frente a esos grandes gigantes que tú estás viendo en este momento, Dios tiene ya una promesa para ti. Lo que pasa es que si tú no vas al pacto, si tú no vas al testamento, si tú no vas a lo que Dios te ha dejado en su testamento en Cristo, recuerda que el Nuevo Testamento es lo que Dios ha hecho en Cristo para ti, lo que ha dejado Cristo para ti, pues vas a desconocer las bendiciones que el Señor tiene para tu vida, que Él es quien te salva, que Él es el que te defiende, que Dios es el que te provee, que Dios es el que te bendice, que Dios es el que te sana, que Dios es el que te restaura, que Dios es el que te da vindicación, que cuando hay injusticias en contra tuya, el Señor las va a cobrar y te va a devolver al doble. ¿Quién hace eso? Pues Dios. ¿Y cómo lo sabes? Porque está en su palabra. ¿Y cómo puedo creer? Pues porque están sus promesas allí en el Nuevo Testamento, en ese nuevo pacto que es Jesús. Pero si no vamos allí a la fuente, pues vas a quedarte mirando las cosas como un humano más y entonces vas a vivir las consecuencias como las que vivió el funcionario del rey. Vas a dejarte aplastar por la situación porque no vas a poder ver, no vas a poder creer en lo que Dios tiene para ti. Ni siquiera vas a poder escuchar lo que Dios tiene para ti. Y por eso el creyente ha sido llamado a que tenga una relación. Esto no es religión, esto no es, venga, cumpla con unos requisitos para. Esto es una relación con tu Dios, ese Dios que decidió en Cristo Jesús convertirte en su hijo para que tú disfrutes, así como el hijo pródigo que desconociendo a su padre bien, se echó a perder y luego retorna y el padre lo acoge con su amor y lo restituye, lo restablece, lo restaura, lo pone, porque eso es lo que quiere hacer el Padre con tu vida. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Estas situaciones difíciles son para tu bien, son para que puedas agarrarte de las promesas, para que dejes de vivir como lo has vivido hasta ahora de pronto en tus fuerzas o evaluando humanamente, dejándote enredar y no haciéndote a la palabra de verdad, a la palabra de Dios, a la palabra de tu Creador, a la palabra de tu Padre, a la palabra de ese ser que te ama. Entonces, cuando vas a 2 de Reyes 13, vas a encontrar en el versículo 14 que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Ya, en ese tiempo, pues ya Eliseo, en esta experticia que tenía él de su llamado, pues sabía lo que el rey le iba a pedir. Así que ni le preguntó, simplemente le dijo, venga, tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego le dice Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec
hasta consumirlos. Luego le vuelve a decir, toma las saetas. Y luego el rey de Israel, que las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es curioso que el profeta se haya molestado, porque claro, él lo que le dijo al rey fue, golpea, ¿sí? Golpea la tierra. Y el rey llegó y tan. O sea, el profeta no le dijo, vea, golpee 3 veces la tierra. Lo que le dijo fue, golpee la tierra. O sea, empieza a golpear la tierra. Y él, tan. Y entonces el profeta, pero esa falta de iniciativa, esa falta de escucha, ¿sí? ¿Cómo es que, por qué cuando le dije golpee la tierra no siguió golpeando hasta que yo le dijera deténgase? Porque acuérdense que el profeta representa la voz de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está su palabra. Entonces, el varón de Dios, pues le manifiesta que hubiera podido derribar hasta exterminar, hubiera terminado con toda la guerra, la batalla, la problemática. Y pues le faltó fe, le faltó escucha, le faltó centrarse en lo que venía de la palabra de Dios. Algo hizo que este rey se desviara de lo que estaba escuchando, de la orden, del mensaje, de la palabra que Dios le estaba dando a través de Eliseo. Se quedó corto. No fue falta de poder de Dios, fue que el rey se quedó corto porque no escuchó con atención. Mira lo que pasa en Segunda de Reyes 4 al 7. Estoy sacando unos fragmentos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Miren lo que estaba ocurriendo. De lo que había, ¿qué era lo que había en ese momento para esa viuda? Una vasija de aceite. Y lo que le dijo el profeta, o lo que le dice Dios a través del profeta a esta mujer es, bueno, reúna vasijas. Y entonces empieza a reunir vasijas. Y reuniendo vasijas, pues termina ella con una vasija llenando un mundo de vasijas prestadas. Ese era el milagro que estaba haciendo Dios en su vida, ¿verdad? Cuando Eliseo le está diciendo a esta mujer, traiga vasijas, no sé qué, enciérrese, haga esto y lo otro. Miren que la mujer en ningún momento empezó, pero ¿y qué vamos a hacer con una vasija? ¿Y qué vamos a hacer si yo solo tengo una vasija de aceite? Y bueno, y traigo todas las vasijas que usted me está diciendo, ¿y qué vamos a hacer de dónde vamos a sacar el aceite? No, esa mujer no cuestionó, no dudó, no hizo cuestionamientos, no hizo preguntas de ningún tipo, no entró en ningún tipo de azar, no entró con ay, Dios mío, pero, no estaba ni el funcionario del rey,
No estuvo ni el, ni el de la duda, ni el de la inquietud, nada. Esa mujer simplemente escuchó e hizo, confió, descansó en la palabra que estaba recibiendo a través del profeta y empezó a hacer, y a hacer, y a hacer. ¿Y qué hizo? Recibir, 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 recibir. ¿Hasta dónde pudo ella recibir? Hasta que hubo vasijas. ¿En dónde estuvo la falla? En la falta de provisión de aceite que estaba saliendo y saliendo de la primera vasija, o porque ya no había más vasijas. Y te vas a dar cuenta aquí que nuevamente el problema no era del poder de Dios, sino de nuestras limitaciones para recibir. Porque cesó el aceite cesó cuando cesaron las vasijas. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos vivid con lo que quede. Imagínate la cantidad de plata que se ganó esa mujer vendiendo aceite, que iba a pagar lo de los acreedores y iban a terminar con lo suficiente para seguir viviendo. En ambos casos que leí anteriormente, los límites los pusieron los seres humanos. Así es la bendición que viene de Dios. La bendición que viene por la palabra de Dios no se limita por Dios y su bendición. Se limita porque nosotros le ponemos el límite. Somos nosotros los que limitamos el poder de Dios. Somos nosotros que limitamos el recibir la bendición de Dios. Somos nosotros que por nuestra falta de capacidad de aceptar, mira que en el caso del rey, no era sino haber pegado unos golpecitos, bueno, esperar a que el profeta le dijera, bueno, ya no golpee más, no, él, 1, 2, 3, no, pues estaba jugando a piedra, papel y tijera. Y en el caso de la viuda, pues miren que el asunto no fue que, uy, no, trajimos tantas vasijas que ya el aceite no siguió dando más. No, el aceite cesó para que no hubiera desparramiento, pero el aceite cesó cuando no hubo más a dónde llenar. En pocas palabras, lo que el Señor te está diciendo es, a ver, yo ya te di mi palabra. ¿Dónde están tus vasijas? ¿Dónde está tu disposición para recibir? ¿Cómo funciona esto? Esto de la limitación, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo es que funciona esta imposibilidad? Vamos viendo poco a poco cómo el Señor ha dispuesto bendición abundante para cada uno de nosotros. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo soy el que te cuida, yo soy el que te guarda. Pueda que tú estés viviendo una situación que lleve años. Tal vez estés viviendo donde no quieres vivir. Tal vez estás ya aburrido o aburrida de una situación de enfermedad, o estás aburrido o aburrida con una situación de escasez, estás fatigado o fatigada con una situación personal porque te sientes poco diligente, poco trabajadora o poco trabajador, o te sientes inútil, o te sientes incapaz, o te sientes que tú no vales nada, o te sientes, bueno, múltiples situaciones, ¿verdad? Falta de una restauración familiar, rupturas de familia, rupturas matrimoniales o conflictos en el matrimonio, conflictos en la familia. De pronto estás bombardeado, te sientes o lleno de situaciones que no quieres, que te apretan, que te generan insatisfacción. Y pueda que, como David, tú veas un gigante
Pero tienes la oportunidad, tienes la opción de ver el gigante o ver lo que Dios dice del gigante a través de su palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? Puedes tú hablarle a Dios de tu problema, por ejemplo. Puedes tú quedarte también en la lamentación. Ay, no, es que si yo tuviera. Ay, no, es que a otros Dios sí les responde. No, es que como Dios sí le da a otros. Y te puedes quedar en la comparación con otros. Te puedes quedar también en el lamento de lo difícil que ha sido una decepción amorosa en tu vida, de la cual no te recuperas. O la quebrada que te metiste financieramente, de la cual tampoco te recuperas. O del fracaso matrimonial, o del fracaso con tus hijos, o del cualquier tipo de fracaso. Y te puedes quedar allí, en la lamentación, en el dolor, en la familia que no tuviste. Es que si yo hubiera tenido un papá que, es que si yo hubiera tenido una mamá que, es que si hubiera tenido unos padres que, es que si yo hubiera tenido una familia que, es que, y tú te quedas con un sentimiento de que la vida te debe, ¿no? La vida ha sido injusta, es que la vida es muy terrible, es que para conmigo la vida ha sido muy, tú te puedes quedar ahí y perderte, distraerte de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Mira, David era el último de los 8 hermanos, era, menos mal era el nuevo comienzo. Y al tener la visión adecuada, enfocada, terminó siendo rey de Israel. Moisés también, siendo un hombre desterrado que había cometido un crimen y que te había terminado huyendo, también se mantuvo y finalmente Dios volvió y lo recogió y vea su oportunidad. Pero si todos estos hombres que Dios ha elegido en situaciones de precariedad a veces, de dolores, de tristezas, de angustias, se hubieran quedado allí y ante el levante de Dios, se hubieran quedado resentidos, dolidos, derrotados, desanimados, pues no hubieran podido escuchar a Dios, no le hubieran hecho caso a la voz de Dios. Y muchas personas, Dios se les ha acercado a través de otros, Dios ha traído salvación, ha traído provisión y no escuchan. Que no seas tú ni yo de los que nos quedamos simplemente llorando la derrota, lamentando la familia que no tuviste, lamentando el papá que no tuviste o el papá que tuviste, lamentando la mamá que tuviste o que no tuviste, lamentando la riqueza, lamentando lo que no tienes, lamentando lo que sí. Te pudieras quedar allí, instalado. Pero recuerda esto, Dios siempre en su palabra nos está dando sus promesas. Esas promesas son para ti, pero cuando están las promesas, cuando tú te acercas a las promesas, cuando tú estás enfocado en la promesa, recuerda que siempre va a llegar el cuestionamiento. Siempre va a llegar ese oficial del rey que va a decir, ah, no, pero a ver, no, pues Dios tendría quién sabe qué hacer para sacarme de esta situación en la que yo estoy. No, mejor dicho, no, ni abriendo Dios los cielos. No, ni mandando un ángel del cielo. No, o sea, esa actitud derrotista, esa actitud de incredulidad, esa actitud de esto no se puede, esta actitud es muy difícil, esta actitud es que camino, eso es lo que hace que te desvíes de estar centrado en la palabra. De estar centrado es en el Dios que tú tienes, de estar centrado en el amor que Dios tiene para ti. Mira cómo puede llegar una negación directa como la de este oficial, o pueden llegar voces de incredulidad muy sutiles. Y quiero que pienses un poco en esto. Por un lado, acuérdate que las circunstancias llegan para desubicarte de la palabra. Entonces tú estás enfocado, no, sí, el Señor es mi bendición, no sé qué, cuando pum, se dañó la lavadora. Y tú, ay, bueno, no importa, el Señor es mi salvación, el Señor es el que me provee, no sé cuándo, pum, se enfermó un hijo. Y puede que pasen situaciones así y tú
empieces a dejarte llenar de esas circunstancias, ¿verdad? De pronto tú estás contento en el día porque el Señor está llenando tu corazón de gozo, de alegría, y de pronto se enojó tu esposa, se enojó tu esposo de una manera absurda, una cosa que tú ni te lo esperabas. Y ¡pum! Ahí ya empezó el desánimo. No, es que esto siempre es lo mismo. No, si ves que esto otra vez. No, es que esto como se repite. Y finalmente te terminas haciendo caso a las circunstancias y te desenfocas del Señor. Te desenfocas de lo que Dios trae para tu vida. Llegan incluso otras. Miren, esta es más sutil todavía. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el desierto y la insinuación de Satanás es, la duda es, si eres el Hijo de Dios? Esto es lo mismo cuando tú le estás pidiendo, digamos que le estés pidiendo un milagro grande al Señor. Mira, la viuda, por ejemplo, no tenía, imagínate lo que había en la casa, lo valioso que había en la casa, lo único que ella tenía era una vasija de aceite. Pues tenía una deuda grandísima que se le iban a llevar 2 hijos de siervos, de esclavos, pues. Y pues imagínense, ¿de dónde iba a sacar? ¿Cómo iba a ser? Pero esta mujer lo que hizo fue acercarse al profeta, que pues es símbolo de el, la voz de Dios para el pueblo en ese momento en el Antiguo Testamento. Y lo que hace es enfocarse, se enfoca. Pero ella se hubiera podido quedar allí en la lamentación, se hubiera podido quedar allí en el infortunio. De hecho, ella hace algo muy interesante. ¿Saben por qué aboga ella? Miren la forma en que ella aboga al profeta. Ella no le dice al profeta, mire, es que yo soy una viuda, yo he sido una mujer yo fui una muy buena mujer con el, con el siervo que usted conoció. Sí, usted viera lo respetuosa que yo siempre he sido, usted viera lo buena madre que yo he sido, usted viera cómo yo me esfuerzo, lo madrugadora que soy. No, usted viera cómo yo mantengo esta casa. Es que es más, venga, lo invito a que vea cómo es que yo dejo esto ordenado. Miren lo juiciosa que nunca le puse los cachos a mi marido, nunca nadie puede decir que yo estuve por ahí paraoleando, nadie me vio mal parqueada. O sea, si tú te pones a ver, esa no fue la manera en que ella se acercó a pedir el favor de Dios. ¿Saben qué dijo ella? Yo soy la viuda de aquel. Tú sabes que el hombre que murió, que es mi esposo, era un hombre que servía al Señor. En pocas palabras, ella no abogó por nada de lo de ella. ¿Saben qué significa eso? En el Nuevo Testamento. Que Dios a nosotros nos responde no por las justicias que tú creas que tú tienes. Si somos coherentes con la enseñanza que nos da esta mujer, es que ella toma, es el testimonio de su esposo, de otro. Y nosotros es lo mismo que el Señor Jesús nos dice, que Él es nuestro esposo y que nosotros debemos abogar al Padre ese en su nombre. Que nosotros no vamos a recibir las bendiciones porque nosotros hemos sido tan buenos, nosotros hemos sido tan juiciosos, nosotros hemos sido tan, que por eso le pedimos a Dios y Él nos da. No, nosotros vamos a recibimos es porque creemos en que Jesús, que es nuestro Salvador, que Jesús que fue el que pagó por nosotros, que Jesús que fue el que se entregó, nos ha dado carta abierta para poder entrar ante el Padre, no por nuestra justicia, sino por la de Él. Luego, entonces, si voy a recibir las bendiciones de Dios, es por Jesucristo. Y confiadamente, a pesar de tu vida, que tal vez no seas el más ordenado, que tal vez no seas el más juicioso, que tal vez no seas el más... No estoy haciendo un llamado a la no diligencia ni a la desfachatez,
que no vaya a haber algún dormido por ahí entendiendo mal las cosas. Lo que estoy diciendo es, no creas que estás descalificado tú para recibir las bendiciones que ya Cristo pagó para ti. Las bendiciones y las promesas que Dios tiene se van a cumplir siempre y cuando tú confíes en su palabra, en su amor por ti. Ah, es que Él me ama a pesar que, sí, no soy el más ordenado, sí, no soy el más diligente, sí, tal vez no soy el más capacitado, pero a pesar de eso, Dios me ama tanto que Él me bendice y puedo confiar es en su amor. Como dicen por ahí, más querido y más amado que hijo bobo. Entonces, a veces hay papás que le dan a sus hijos, no porque sean los más inteligentes, no, no le dan al hijo simplemente por, no, puede ser un hijo que esté desfavorecido físicamente en algo, o que esté con alguna incluso dificultad, y es por amor. Cuando tú te desencajes mentalmente de andar pensando que es por merecimiento y que lo que Dios quiere es amarte, que Él ya pagó por tus pecados. Así que puedes dejar esos a un lado, porque todavía Satanás puede desviarte de recibir la bendición también, porque es que como en el pasado yo pequé, no, como yo cometí este pecado tan horrible, no, es que todavía Dios me la está cobrando, no, y Dios me está cobrando una que tengo por ahí, no, yo y ni siquiera le contaba a Dios porque me da hasta vergüenza, me da. Cuando ya esos pecados Dios los pagó en Cristo, Cristo se laceró la espalda, el pecho, la cabeza, los pies, todo, para hacerte libre de la condenación y del castigo que merecías tú, incluso la maldición que podías recibir por ese pecado. Ya el Señor Jesús lo recibió para decirte a ti, hey, estás libre, e incluso quiero decirte que tengo unas bendiciones especiales para ti, porque quiero que sepas que el Padre te ama y yo también. Quiero que sepas que puedes sentirte completamente amado y que lo que quiero es que te des cuenta la nueva criatura, la nueva creación que eres en mí, que yo te he levantado. Y Jesús es el que nos levanta. 7 veces caerá el justo, pues 7 veces lo levantará el Señor. Entonces el Señor lo que te dice es, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre esos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensándote que tú no eres amado? ¿Hasta cuándo vas a seguir condenándote y autocondenándote por un pecado que hace rato ya el Señor pagó? Que hace rato el Señor lo recibió y hace rato el Señor lo liberó de tu vida. ¿Hasta cuándo vas a poder verte como Dios te ve? ¿Hasta cuándo vas a aceptar? ¿Hasta cuánto tiempo vas a esperar para aceptar que el Señor te ama y que te ama con las características que tú tienes? Y que puedes recibir la bendición por amor. ¿Dónde están tus vasijas? ¿Dónde están tus vasijas? Porque aceite hay para todos y en abundancia. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe para recibir? ¿Dónde están las limitantes rotas? Entonces, las limitaciones, por ejemplo, otra forma en que Satanás te limita para recibir de Dios es cuando él te descalifica. No solo cuando tú tratas de calificar, sino también cuando tú te descalificas. No, es que como yo no soy tan bueno. No, ya. No, pero es que Dios sí le da a Julano, porque es que Julano sí es bueno, yo no. Ya estás, ya perdiste el año, porque te estás descalificando. Entonces, en pocas palabras, no, yo no voy a llevar la vasija porque yo no. Cuando el Señor es, venga para acá, traiga la vasija. Hace rato yo ya lo califiqué a usted porque mi hijo pagó por ti. Hágale. ¿Qué otras limitaciones podemos tener? No, es que eso es demasiado bueno para mí. Cuando uno ve a una persona en necesidad y le empieza a plantear que Dios lo puede sacar de esa necesidad tan grande, que Dios lo puede sacar de ese apretón tan grande que tiene económico, que Dios le puede liberar de esas relaciones conflictivas, que Dios te puede, cuando uno le empieza a plantear a alguien que puede ser libre de esa opresión,
de esa tristeza, de esa angustia. Muchas veces lo que uno encuentra es que la gente no cree. El problema no está en el poder de Dios. El problema está en que a veces la gente misma se niega la posibilidad de recibir de Dios. Esas limitaciones como yo no soy tan especial, yo no soy especial para Dios. Por ejemplo, usted no se cree especial para Dios. Hay otros que sí son especiales. Cuando usted piensa que Dios es un Dios de austeridad y no un Dios de abundancia, entonces dice, no, es que Dios lo quiere ver a uno es pobre así, porque es que Dios es humilde y confunden humildad y pobreza. Que humildad y pobreza no tienen nada que ver. Usted puede ver a un hombre con muchos bienes materiales y muy humilde, muy centrado en que vale él tanto como los demás y los demás tanto como él, que el asunto no es una cuestión de valorarse por el dinero. Como puedes encontrar gente en la pobreza y bien arrogantes, ser humildes. Entonces humildad y pobreza no es igual. Tú puedes salir de la pobreza sin perder tu humildad. Y el Señor te puede sacar de la dificultad económica sin que pierdas su humildad. Antes, por el contrario, más humilde puedes llegar a ser, porque sabes que el valor de ti no depende del dinero y Dios no te evalúa por el dinero. Hay gente que piensa que no está todavía preparado para recibir abundancia. No, es que de pronto yo me enloquezco con el dinero. No, es que de pronto yo me ensoberbezco. No, es que de pronto yo entonces no tengo el corazón. Ah, bueno, pues entonces no aceptes lo que Dios te quiere dar. De esta manera se logran los desenfoques de estar centrados en la palabra de Dios, de estar descentrados de la misericordia. Cuando lo que Dios te quiere es acercar, cuando Dios lo que quiere es abundarte, porque lo que Dios quiere es que te sientas amado, que te sientas aceptado por Él, que te sientas perdonado por Él, que te sientas redimido por Él, que te sientas levantado por Él, que te sientas acogido por Él, que sepas que Él ya sabe que te estás equivocando, pero lo que Él está buscando primero es que sientas el amor de Él, que Él te va a capacitar para que hierres menos, para que te equivoques menos, porque Él en su amor, cuando tú le recibes y aceptas su amor, Él te va a capacitar en su amor para que te deleites en la ley de Dios, para que te deleites en la sanidad de Dios, para que te deleites en la abundancia de Dios, para que aprendas a vivir como hijo de Dios. Entonces, la idea es que tú te enfoques en la palabra para que puedas recibir ese gran amor de Dios, experimentes la misericordia de Dios, lo grande que es tu Dios, grande el amor que Dios tiene por ti, grande la obra de Cristo que se ha dado por ti y que te puedas enfocar en un nuevo pacto, que puedas aceptar todo el testamento nuevo que Dios ha hecho para ti en Cristo Jesús. Bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. Ojalá que puedas empezar a identificar de pronto con qué es que Satanás te ha venido engañando, cuál es la obra del enemigo que ha logrado vencer, que te tiene ahí bloqueado en tu mente y en tu corazón, sintiéndote descalificado para recibir, sintiendo que es demasiado bueno, sintiendo que tú no eres bueno, sintiendo que, bueno, desenfocándote en las circunstancias, desenfocándote en tus talentos o en tus habilidades, sintiéndote calificado o descalificado, cuando en realidad todo está dado allí, es en creer que gracias a Jesús yo tengo la bendición. Gracias a Jesús tengo las puertas de la bendición para mi vida y que puedo aceptar confiadamente la abundancia, el amor, la misericordia y todos los bienes espirituales, materiales y físicos que Dios tiene para nuestra vida. No siendo más, pues vamos a orar y espero que, como siempre, esta enseñanza sea de bendición para tu vida y que disfrutes un mejor pacto, donde Cristo es nuestro mejor pacto.